This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. ¿Qué mueve realmente el corazón de Dios? ¿Qué hizo que Jesús se detuviera en medio de la multitud, que tocara al enfermo rechazado, que llorara con los que sufrían y que perdonara incluso desde la cruz? ¿Qué fuerza espiritual lo impulsó a actuar una y otra vez, aun cuando estaba agotado, incomprendido o rodeado de incredulidad? La respuesta es la compasión, pero no una compasión sentimental ni superficial. No una emoción pasajera que nace en la carne y se apaga con la indiferencia. Hablamos de una compasión santa, profunda, viva, que nace del Espíritu y se manifiesta en acción. Una compasión que no solo siente, sana, restaura, abraza, levanta y transforma. En este estudio vamos a descubrir que la compasión de Jesús no fue un accesorio de su ministerio, sino el pulso constante de su caminar. Cada milagro, cada enseñanza, cada confrontación con el dolor humano fue movido por algo más que poder, fue movido por amor eterno. Pero también veremos algo más desafiante. Esa misma compasión que lo impulsó a él, ahora es nuestro llamado, porque no basta con admirarla desde lejos. El verdadero discípulo no solo contempla la compasión de Cristo, la encarna, la vive, la refleja. Este no es un estudio para entender con la mente, sino para abrazar con el alma, porque si queremos caminar como Jesús caminó, tenemos que amar como Él amó. Cuando pensamos en compasión, la mayoría imagina un gesto amable, una lágrima en los ojos, o una emoción que nos impulsa a ayudar momentáneamente. Pero la compasión de Jesús no se originaba en lo humano, ni se limitaba a los sentimientos. Era el reflejo vivo del corazón del Padre. Era una fuerza espiritual profunda, santa, ardiente, que veía más allá del sufrimiento externo para abrazar la raíz del quebranto humano y responder con poder. En Mateo 9:36 leemos: «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor». Aquí no hay simple lástima. Jesús no sintió pena. Él percibió con profundidad espiritual el abandono interior de la multitud, vio más allá de la apariencia y se conmovió en sus entrañas. La palabra griega que se traduce como compasión es esplagnisomai, que literalmente significa ser movido en lo más profundo del ser. Es un estremecimiento interno, una carga divina, un quebranto que no se queda en lo emocional, sino que activa una respuesta sobrenatural. Marcos 6:34 reafirma esta dimensión. «Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas». La compasión de Jesús lo llevaba a interrumpir sus planes para atender a los que nadie veía. No estaba programada, ni era una obligación ministerial, era el fruto de una conexión íntima con el corazón del Padre, y desde esa conexión, cada acto de compasión se volvía una manifestación del reino. La compasión era el canal por donde fluía su poder sanador. En Mateo 14:14 leemos: «Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos». Aquí se revela algo profundo. La compasión activa lo sobrenatural. No es solo la razón por la que Jesús siente, sino el ambiente por el cual Dios opera. Donde hay compasión genuina, hay autoridad espiritual. Donde hay corazones quebrantados por el dolor ajeno, hay lugar para el mover de Dios.
El poder sigue a los corazones que arden con el amor de Cristo. La compasión, entonces, no es una opción para el creyente. Es una señal del que realmente ha sido transformado. Es la prueba de que el reino está dentro, porque quien ha recibido la misericordia de Dios no puede vivir indiferente ante la miseria ajena. La compasión no es debilidad, es el lenguaje del reino. Es la fuerza que impulsa a dejar la comodidad, a extender la mano, a arriesgarlo todo por restaurar a uno solo. Por eso el primer paso en este estudio no es imitar las acciones de Jesús, sino permitir que su corazón nos transforme. Porque solo quien ha sido tocado por la compasión del cielo puede tocar la tierra con el mismo fuego. No se trata de hacer obras para parecer buenos, sino de reflejar la naturaleza del Rey que habita en nosotros. Y esa naturaleza no puede ser otra que la del buen pastor, que vio la multitud, se quebró por ella y dio su vida por amor. Uno de los rasgos más distintivos de la compasión de Jesús es que no se detenía en lo visible. Él no veía solo rostros, enfermedades o comportamientos. Él veía el corazón, discernía lo que estaba roto detrás de la sonrisa, el dolor que se escondía tras la dignidad aparente, y las cadenas invisibles que nadie más notaba. Su compasión era visión espiritual. Lucas 7, 11-15 nos narra un momento profundo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban fuera a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: «No llores, aquí no hubo petición, nadie clamó, la mujer no pidió nada». Pero Jesús la vio, y lo que vio no fue solo una madre llorando, vio una viuda sin futuro, un corazón al borde de la desesperanza total, una mujer al límite. Vio lo que otros no vieron, y al verla, su compasión se encendió. No fue activada por un milagro solicitado, sino por una necesidad discernida. Esto nos revela algo esencial. La compasión de Jesús no depende de palabras, sino de percepción espiritual. Él ve al caído aunque no hable. Él discierne el vacío en medio de la multitud. Él no espera que se formulen las oraciones correctas. Él responde a los dolores reales, y es allí donde su compasión comienza a actuar. El texto dice: «Se compadeció de ella y le dijo: no llores». Jesús no ignoró el duelo, no minimizó su dolor, pero tampoco se detuvo en consolar con palabras vacías. Su compasión lo llevó a la acción. Tocó el féretro, detuvo la procesión, y habló vida donde todos veían muerte. «Joven, a ti te digo, levántate». La compasión que ve más allá de la apariencia también habla con autoridad, porque quien tiene los ojos del cielo, tiene también la voz del reino. Jesús no solo observaba el sufrimiento, lo enfrentaba con poder, y lo hacía porque su compasión no era emocional sino espiritual. Él no se conmovía solamente, se involucraba. Y aquí viene el llamado para nosotros: ¿cómo estamos viendo a los que nos rodean? ¿Los vemos como Jesús los vería? ¿Percibimos el dolor detrás de sus palabras, el cansancio detrás de su sonrisa, la herida detrás de su rebeldía? La verdadera compasión no se limita a lo que el ojo natural detecta. Es una sensibilidad activada por el Espíritu Santo. Es un discernimiento que va más allá de lo obvio, porque los que reflejan a Cristo no solo responden a lo evidente, responden a lo invisible. No solo reaccionan ante el sufrimiento declarado, detectan el dolor silente y lo abrazan con el amor del cielo. Jesús nos llama hoy a ver como Él ve, a caminar entre multitudes con ojos abiertos, a detenernos por alguien que no pidió ayuda, pero que el Espíritu nos señala, a poner atención a la viuda silenciosa, al joven confundido, al líder que sonríe pero está al borde de rendirse. Porque si queremos ser instrumentos del reino, debemos desarrollar la compasión que discierne, que detecta, que siente y que actúa. No basta con ver, hay que amar. Basta con notar, hay que intervenir. No basta con entender, hay que responder, porque esa es la compasión del Maestro, y ese es el llamado de sus discípulos.
Si hay algo que marcó profundamente el ministerio terrenal de Jesús, fue su valentía para acercarse a los que la sociedad despreciaba. La compasión de Cristo no conocía barreras culturales, religiosas, ni sociales. Mientras otros retrocedían, Él avanzaba. Mientras otros cruzaban la calle, Él se detenía. Su compasión lo impulsaba a tocar a los que el mundo consideraba intocables. Uno de los relatos más poderosos en esta dimensión está en Marcos 1, 40-42. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, «Quiero, sé limpio». En aquel tiempo los leprosos vivían marginados, eran considerados impuros, malditos, incluso castigados por Dios. La ley exigía que vivieran aislados, que gritaran, «Inmundo», si alguien se acercaba. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Y que jamás fueran tocados. La lepra no solo afectaba el cuerpo, destrozaba la identidad y anulaba la esperanza. Este hombre no debía acercarse, pero lo hizo, no por rebeldía, sino por desesperación. Y Jesús, lejos de rechazarlo, hace algo que lo sacude todo, lo toca. Antes de hablar, antes de sanarlo, lo toca. Este acto es revolucionario. Jesús no necesitaba tocar para sanar. Podía declarar la sanidad a distancia, como lo hizo con otros. Pero aquí, la compasión va más allá del milagro físico. El toque de Jesús restauró no solo el cuerpo del hombre, sino su dignidad. Le dijo, tú no estás olvidado, tú no eres repugnante, tú eres visto y amado. La compasión de Cristo no evita a los contaminados, se acerca y transforma. No espera que el intocable se limpie para ser aceptado, lo toca para limpiarlo. Porque esa es la naturaleza del reino, no se contamina con lo impuro, lo purifica. Este momento no solo revela el corazón de Jesús, también marca el estándar para sus discípulos. Nosotros no estamos llamados a amar solo a quienes encajan, a servir solo a quienes nos resultan cómodos, o a ministrar solo donde es seguro. La compasión verdadera nos lleva a cruzar líneas, a acercarnos a los marginados, a ensuciarnos las manos si es necesario. Hoy existen muchos leprosos modernos, los rechazados, los rotos, los humillados, los que cargan culpas públicas o privadas. Muchos se han convencido de que no son dignos de acercarse, y esperan, quizás sin decirlo, que alguien los vea, los escuche, los toque. ¿Estamos dispuestos a hacer esa mano? ¿Estamos listos para vivir una compasión que no se limita a lo higiénico o protocolar, sino que restaura la dignidad de quien ha sido descartado por todos? Jesús nos enseña que no se trata solo de sanar, sino de abrazar.
No se trata solo de liberar, sino de dignificar. Porque el reino no expulsa, recupera. Y cada vez que tocamos al intocable, el cielo se manifiesta. No tengamos miedo a mancharnos con el barro de la misericordia. Porque es allí, en medio del dolor ajeno, donde el reino se vuelve tangible. Y donde la compasión de Jesús, a través de nosotros, sigue tocando, limpiando y restaurando vidas. En un mundo donde el tiempo es oro y las agendas dictan los pasos del día, detenerse parece una pérdida. Todo está calculado, medido, programado. Pero Jesús nos enseña que la compasión no sigue la lógica del rendimiento, sino la urgencia del amor. El corazón movido por Dios se deja interrumpir. En Mateo 13:14, vemos uno de los momentos más íntimos y desgarradores del Maestro. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué había oído Jesús? La muerte de Juan, el Bautista, su primo, su profeta, su precursor, el hombre que preparó el camino. Su martirio no solo fue una tragedia, fue una señal profética. El camino de Jesús también lo llevaría a la cruz. Jesús buscaba un lugar apartado para llorar, para estar a solas, para procesar, pero las multitudes lo siguieron. Lo encontraron, lo rodearon, y en vez de molestarse se quebró por ellos. Su duelo fue interrumpido por el dolor de otros, y él no los rechazó, los sanó. Aquí entendemos algo fundamental. La compasión de Jesús no es conveniente, es sacrificial. No actúa cuando todo está a favor. Se activa en medio del cansancio, del luto, del dolor personal. Porque el amor verdadero no espera el momento perfecto, responde cuando hay necesidad. Jesús pudo haber dicho, hoy no, y nadie lo habría juzgado. Pero la compasión no se excusa, se entrega. Jesús nos muestra que el reino se manifiesta más intensamente cuando estamos dispuestos a dejar a un lado nuestra agenda para abrazar la del cielo. Este tipo de compasión interrumpe nuestras prioridades. No pregunta si tenemos tiempo, si estamos listos o si estamos emocionalmente disponibles. Solo pregunta, ¿estás dispuesto a dejarte usar? Porque muchas veces los momentos más gloriosos del reino ocurren fuera del programa. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo interrumpa tu día, tu descanso, tu comodidad? Porque cuando alguien con necesidad se cruza en tu camino, ese no es un accidente, es una cita divina. La compasión verdadera reconoce esas interrupciones no como molestias, sino como oportunidades eternas. Jesús, en su dolor, decidió sanar a otros. En su cansancio, decidió abrazar la necesidad ajena, no porque no le doliera lo suyo, sino porque el amor lo impulsaba a actuar aún desde su quebranto. Y ahí está el modelo. Ser compasivos no significa estar siempre fuertes, siempre preparados, siempre impecables. Significa estar disponibles para Dios, aun en medio de nuestro propio proceso. Porque a veces tu dolor sanado se convierte en el canal para sanar a otros, y cuando te dejas interrumpir por la necesidad ajena, el cielo mismo te respalda con su gloria. Jesús nos llama a una compasión que interrumpe agendas, una compasión que no mide conveniencia, sino obediencia. Y en esa entrega, Él mismo se encarga de restaurar lo que tú pusiste a un lado por amor a los demás. Porque en el reino, nada que se entrega por amor se pierde. La compasión de Jesús no se detenía en lo emocional ni en lo espiritual. También descendía al plano práctico. Él no solo sanaba almas ni restauraba cuerpos, también alimentaba estómagos vacíos, y en ello revelaba una dimensión esencial del reino de Dios. La compasión verdadera suple. Mateo 15:32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús ve la necesidad antes de que alguien se la mencione. Nadie se queja, nadie pide pan, pero Él discierne el hambre.
no solo el hambre espiritual, sino el agotamiento físico, el desgaste humano. La gente lo seguía porque su palabra era vida, pero él sabía que sus cuerpos también necesitaban sustento. Y ahí nuevamente la compasión se convierte en acción. Los discípulos reaccionan con lógica humana. ¿De dónde tendremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a tal multitud? Y esa es la voz de nuestra carne. Vemos la necesidad y pensamos en la escasez. Jesús, sin embargo, ve la necesidad y mira al cielo. Él no pregunta qué falta, pregunta qué hay. 7 panes, algunos peces, recursos escasos, pero suficientes cuando hay un corazón compasivo y manos dispuestas. Jesús toma lo poco, lo bendice, lo parte y lo entrega, y lo entrega. Y lo que parecía insuficiente se multiplica hasta saciar a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aquí se manifiesta un principio eterno. Cuando la compasión se une a la obediencia, lo sobrenatural se activa. Jesús no menospreció lo pequeño, no se detuvo por la carencia, no esperó que llegara ayuda externa, simplemente puso lo que había en las manos del Padre y confió. Este acto no fue solo un milagro de provisión, fue una manifestación de cómo debe actuar el corazón del reino, porque la compasión que ve también debe dar. El verdadero amor no se conforma con orar por el necesitado si tiene cómo ayudarlo, no cierra su mano, no posterga el socorro, no racionaliza el dolor ajeno. Santiago lo dice con claridad. Santiago 2:15, 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La fe sin obras está muerta, y la compasión sin acción es solo emoción religiosa. Jesús nos enseña que el reino también alimenta, también viste, también provee, y que muchas veces el milagro no ocurre porque estamos esperando que Dios provea desde el cielo, cuando Él ya puso en nuestras manos lo necesario para iniciar la multiplicación. Tú y yo no podemos suplir todas las necesidades del mundo. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Pero sí podemos hacer lo que hicieron esos discípulos, poner lo poco en manos del Maestro y repartir. Cuando lo hacemos, no solo suplimos el hambre de alguien, manifestamos el corazón de Dios. Y entonces, la compasión se convierte en provisión, y el pan que damos se convierte en testimonio eterno de que el reino de los cielos ha llegado. Hasta ahora hemos visto que la compasión de Jesús no era estática ni superficial. Pero hay una verdad aún más profunda que debemos abrazar. La compasión de Cristo no solo transforma a los necesitados, también moldea a los que lo siguen, porque cada acto de misericordia que Él manifestaba era también una escuela para sus discípulos, una invitación viva a mirar el mundo como Él lo mira, a sentir lo que Él siente y a actuar como Él actúa. Mateo 9, 35,
38 nos ofrece una de las escenas más reveladoras, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no solo sintió compasión por la multitud, usó ese momento para despertar la compasión en los corazones de sus discípulos. Él no les dijo: vean cuánta necesidad hay, tengamos lástima. Les dijo: la mies es mucha, rueguen. Aquí, la compasión se convierte en clamor, en llamado, en envío, porque el corazón de Jesús arde por las almas, pero no puede obrarlas solo. Ha escogido hacerlo a través de nosotros, y por eso cada manifestación de su compasión es también una provocación al alma del discípulo. Los verdaderos seguidores de Cristo no solo admiran su compasión, la heredan. Jesús no solo enseñó sobre el reino, demostró el reino, y cada milagro que realizó fue también un entrenamiento, no solo para mostrar su poder, sino para formar corazones semejantes al suyo. Por eso, luego de este momento de compasión, Jesús envía a los 12. Mateo 10 es la continuación directa. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Aquí está el principio. Primero compasión, luego autoridad. Primero sensibilidad espiritual, luego envío, porque Jesús no entrega poder a los que solo buscan reputación. Entrega autoridad a los que tienen su carga. Hoy, muchos desean hacer cosas grandes para Dios: sanar, predicar, profetizar. Pero Jesús nos muestra que la compasión es el puente entre el corazón del cielo y la autoridad en la tierra. No se trata solo de tener dones, sino de tener su dolor por las multitudes. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ver su reino manifestarse a través de ti? Entonces, necesitas más que estrategias o entrenamiento. Necesitas compasión que te quiebre, que te haga clamar por los perdidos, que te saque de la comodidad, que te impulse a moverte no por impulso, sino por amor. Jesús está formando discípulos verdaderos, y su criterio no son las multitudes que puedas reunir, ni los milagros que puedas hacer. Su criterio es si tu corazón late como el suyo, si ves a las almas como Él las ve, como ovejas sin pastor. Si estás dispuesto a dejarlo todo para ser enviado. Si clamas al Señor de la mies, no solo por compasión, sino porque estás dispuesto a ser parte de la respuesta. Porque la compasión de Jesús no se hereda con palabras, se recibe en oración, se forma en intimidad y se manifiesta en acción. Y ese es el llamado, no solo ver lo que Él hace, sino ser como Él es, y formar parte del ejército invisible de obreros que no trabajan por fama, sino por amor eterno. Hay una dimensión de la compasión de Jesús que atraviesa el alma humana con una fuerza que desarma. Su compasión no solo sanaba cuerpos ni suplía necesidades. Su compasión perdonaba lo imperdonable. En un mundo marcado por la venganza, el castigo y la condena, Jesús reveló un reino donde la compasión se convierte en restauración. Uno de los episodios más impactantes en este sentido se encuentra en Juan 8:1-11. Y los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La escena está cargada de violencia espiritual. No se trata de una búsqueda sincera de justicia, sino de una trampa, una exposición pública, una humillación disfrazada de legalismo. Usan a la mujer como peón para atacar a Jesús. Pero lo más desgarrador es que no hay hombre, no hay defensa, no hay misericordia, solo juicio. Y sin embargo Jesús, el único en esa escena que realmente tenía autoridad moral para juzgarla, no lo hace. En lugar de señalarla, se inclina, escribe en tierra, guarda silencio. Este gesto es poderoso. Jesús no ignora el pecado, pero su compasión siempre busca redención antes que castigo. No justifica el error, pero tampoco condena al pecador sin ofrecer esperanza.
Y cuando levanta la mirada dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, los acusadores se van, silenciados no por miedo sino por verdad. Porque, ante la luz del reino, nadie queda exento de juicio, y cuando todos se van, Jesús queda solo con la mujer, y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí la compasión alcanza su cúspide. No fue un acto emocional, fue un decreto del cielo, perdón total, con llamado a transformación. Jesús no la deja donde la encontró. No le dice que todo está bien. Le ofrece una salida, una nueva historia, una nueva identidad. Este acto nos confronta a todos, porque muchas veces nos parecemos más a los acusadores que al Salvador. Somos rápidos para juzgar, lentos para restaurar. Nos escandaliza el pecado ajeno, pero justificamos el nuestro, y olvidamos que la compasión no es permisividad, sino el puente entre el quebranto y la restauración. Jesús nos enseña que el reino es para los que han sido perdonados, y por eso perdonan. Para los que saben que fueron rescatados, y por eso no desechan a nadie. Para los que reconocen que la compasión que los alcanzó es la misma que deben extender. Porque la compasión de Cristo no ignora el pecado, lo confronta con gracia. No niega la verdad, la encarna con ternura. Y esa compasión tiene el poder de liberar al pecador sin corromper la santidad. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver una iglesia que proclama la verdad, sí, pero que la proclama con lágrimas en los ojos y manos tendidas. Una iglesia que restaura con firmeza, no con dureza. America's beverage companies are investing in America. We're American companies, making American products with American workers in America's hometowns. We're local bottlers and manufacturers, operating in all 50 states, employing more than 275,000 Americans in good-paying jobs, delivering for the nation, because we believe in the promise of America and the people who make it great. Learn more at WeDeliverForAmerica.org, paid for by the American Beverage Association. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. With EA Sports College Football 26, you can rise from high school recruit to Heisman legend or cement your legacy as a coach by leading your program to glory. Pre-order the deluxe edition of the game today as part of the MVP bundle at go.ea.com/MVP-bundle to start playing 3 days early and more. EA Sports College Football 26 is rated E for everyone. Includes in-game purchases, including random items. Una iglesia que recuerda que también fue perdonada y que por tanto no puede vivir sin perdonar. La compasión de Jesús perdona y transforma. No deja a nadie en el suelo. Levanta, restaura, redefine. Y el llamado para nosotros es claro, que nuestra compasión también sea un instrumento de gracia, no de juicio. Porque el que ha sido tocado por su perdón, nunca más vuelve a ver a los demás desde el pedestal. Hay momentos en la Escritura donde la compasión de Jesús alcanza una altura tan gloriosa que solo puede entenderse desde la eternidad. Y ninguno tan poderoso como aquel que se registra en Lucas 23, 33, 34, en plena escena de crucifixión, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí no se trata de sanar a un enfermo,
ni de alimentar a una multitud, ni de tocar a un marginado. Aquí Jesús es el herido, el humillado, el golpeado, el traicionado, el clavado. Está en el momento más oscuro de su vida terrenal, en plena injusticia, en medio del juicio más vil de la historia. Y aún así, la compasión fluye. La frase que brota de sus labios es una revelación indescriptible del corazón del reino. Padre, perdónalos. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, sangrando por aquellos que lo maldicen, ora por ellos. Y no pide venganza, pide perdón. No maldice al que escupe, bendice. No rechaza al que clava, intercede. Porque su compasión no depende del trato recibido, sino del amor que lleva dentro. Este es el nivel más alto de compasión, el que se manifiesta en medio del juicio, del dolor, del rechazo. Es fácil tener misericordia del que sufre cuando estás en paz. Pero tenerla cuando tú eres el que está sufriendo, revela quién reina en tu corazón. Jesús nos enseña que el verdadero carácter de un hijo del reino no se revela en el púlpito, sino en la cruz. No cuando todo está bien, sino cuando el alma es desgarrada y aún así elige perdonar. No cuando es fácil amar, sino cuando el amor duele y se entrega igual. Esta escena no solo nos conmueve, nos llama, porque cada discípulo de Cristo debe llegar al punto donde su compasión no depende de cómo es tratado, sino de a quién pertenece, donde la reacción humana es vencida por la rendición espiritual, donde la herida no produce rencor sino intercesión. Padre, perdónalos. Esa oración debe ser la que nos enseña a amar al que nos difama, a orar por el que nos hiere, a interceder por el que nos rechaza, no por debilidad sino por convicción, porque la compasión es más fuerte que la venganza, y el amor, cuando es verdadero, vence al juicio. Jesús estaba en su momento más vulnerable, y aún así amó. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando te juzgan, te traicionan, te clavan con palabras o gestos? ¿Te retiras, respondes con dureza, o intercedes como Cristo? La compasión en medio del juicio es la corona invisible del discípulo fiel. Es lo que te hace diferente. Es lo que demuestra que no vives por emociones, vives por el Espíritu. Porque en la cruz, Jesús no solo salvó al mundo, nos mostró cómo vivir. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Eso significa amar mientras sangras, orar mientras te hieren, y perdonar cuando lo único que el mundo espera es que maldigas. Así se vive el reino. Así se revela la compasión de Cristo. Así se glorifica al Padre. En el ritmo frenético de la vida moderna, todo tiene un horario, un límite, una condición. Las personas ayudan si tienen tiempo, aconsejan si no están cansadas, sirven si les queda algo de energía. Pero la compasión de Jesús no funcionaba bajo agenda humana ni bajo parámetros culturales. Su corazón no tenía reloj, amaba sin restricciones. Marcos 6:53. 56 nos regala una imagen imponente de este estilo de vida compasivo y sin pausas. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este pasaje no ocurre en el inicio del día. Jesús y sus discípulos venían de cruzar el mar, de servir a miles, de jornadas de milagros y enseñanzas. Estaban cansados, humanamente agotados, y aún así cuando pisan tierra, ya los esperan, y Jesús no se esconde, no se excusa, no aplaza, se entrega, una vez más, a cualquiera, donde sea, cuando sea, porque la compasión verdadera no se mide por conveniencia, sino por convicción. Jesús no amaba cuando era fácil, amaba cuando era necesario. Y ese es el patrón del reino, una compasión que no se rinde, que no se dosifica, que no se negocia, porque el amor que viene del cielo no se agota, se multiplica,
El que ama con su fuerza se cansa, pero el que ama con el corazón de Cristo se renueva sirviendo. Jesús no condicionó su misericordia. No dijo, hoy solo sanaré en la ciudad, no en los campos. No exigió descanso antes de volver a tocar a alguien. Donde quiera que iba, la compasión se movía con él, porque no era un acto ocasional. Era su naturaleza. Y ese es el llamado para nosotros. Vivimos con una compasión que se adapta al horario, o con una que refleja al Rey. Muchos sirven, sí, pero solo dentro de ciertos márgenes. Cuando no interfiere con su agenda, cuando no altera su comodidad, cuando no incomoda su descanso. Pero Jesús nos muestra un camino más alto, el camino de los que se dejan interrumpir, se dejan gastar, se dejan entregar, y que al hacerlo descubren que hay una fuente que no se seca. Porque cuando amas como Cristo, la fatiga se transforma en gozo, el cansancio se convierte en ofrenda, y el servicio deja de ser peso y se convierte en propósito. Por eso el llamado hoy es claro: no pongas condiciones a tu compasión. No limites el mover del Espíritu por tu cansancio. No restrinjas el amor que fluye de Dios con tus excusas humanas. Porque el reino necesita hombres y mujeres que amen sin reloj, que sirvan sin medida, que abracen sin calcular. Y cuando lo hagas, verás lo mismo que vio Jesús: los que toquen el borde del manto serán sanos, y tú que quizás pensabas que ya no podías más, serás renovado con fuerza que viene del cielo. Porque la compasión que no se detiene es la que lleva el reino hasta los rincones más olvidados. El ministerio de Jesús fue una revelación viva de la compasión del Padre, pero no fue solo una exhibición de amor divino, fue una instrucción encarnada. Cada lágrima que Él limpió, cada herida que sanó, cada alma que levantó. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Hey, I'm Mark Ronson. And I'm Ray. To celebrate 150 years of Audemars Piguet, we've teamed up to create something timeless. A tribute to legacy, rhythm, and craft, with a very special connection at its heart. A soundscape from two cities, two perspectives, and one shared vision. Introducing our brand new song, Suzanne. Fue una muestra del modelo que esperaba que su iglesia abrazara, porque la compasión no es una opción para el creyente, es una identidad. Colosenses 3:12 declara con fuerza: vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. El apóstol Pablo no dice, si puedes intenta ser compasivo, dice, vístete con entrañable misericordia. Haz de la compasión tu ropa diaria, tu actitud permanente, tu sello inconfundible. No basta con hacer obras de caridad esporádicas, no basta con conmoverse de vez en cuando. El reino no se edifica sobre emociones aisladas, sino sobre corazones comprometidos. La compasión no debe ser un acto ocasional, debe ser una forma de vida. La Iglesia de Cristo fue diseñada para ser el reflejo de su carácter. Y no hay rasgo más distintivo del carácter de Jesús que su compasión ardiente, activa y transformadora. El poder del Evangelio no está solo en la doctrina que proclamamos, sino en la misericordia que vivimos. El mundo no será convencido solo por nuestros sermones, sino por nuestra capacidad de amar como Cristo. Por eso la compasión se convierte en un llamado urgente, a ver al que nadie ve, a detenernos por el que todos ignoran, a abrazar al que se cree indigno,
a interceder por el que está al borde, a levantar al que cayó una vez más, a tocar al intocable. La iglesia debe ser el lugar donde los quebrantados encuentren consuelo, donde los marginados encuentren una familia, donde los pecadores encuentren restauración y donde el amor de Cristo no solo se predique, sino se viva. Compasión no es debilidad, es fuego santo. Compasión no es permisividad, es redención. Compasión no es solo sentir, es hacer lo que Jesús haría, aunque cueste. El mundo clama por respuestas, pero lo que más anhela, aunque no lo diga, es ser visto, conocido y amado. Y Dios ha puesto ese privilegio en nuestras manos. No fuimos llamados solo a reunirnos, fuimos llamados a revelar al Cristo compasivo, a mostrar con nuestras vidas que Él aún sana, aún abraza, aún transforma. Porque cuando la iglesia se reviste de compasión, el reino de los cielos se vuelve visible, y ese es el reto final. ¿Estás dispuesto a dejar de vivir para ti mismo y comenzar a vivir para otros? ¿Estás dispuesto a permitir que el dolor ajeno interrumpa tu comodidad? ¿Estás listo para ser los pies, las manos y el corazón de Jesús en medio de una generación rota? La compasión de Cristo no fue un evento del pasado. Hoy vive en ti, y si lo dejas, Él seguirá tocando, sanando y amando a través de tu vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.